Bueno, muchachos, oficialmente buenas noches a todos y todas. Espero de antemano que se encuentren muy bien, que estén avanzando de forma armónica en todos los campos de su vida y su ser. Espero también que estén disfrutando este proceso. Ya vamos cerca de 2 meses y un poquito más en este ciclo de comenzar a hacer una película animada, ¿no? Entonces, súper interesante. Quienes continúan en el proceso, ya de pronto vemos que existen menos personas que se nos unen a la sesión, pero el todo es que mantengamos pues la motivación siempre y, y pues estemos, digamos que al tanto de nuestras actividades y demás. ¿Cierto? De nuestras actividades, tanto como evidencias, como nuestra participación en las sesiones en línea, en preguntar, en husmear, en curiosear en este mundillo de la animación que es bien amplio y es bien enriquecedor, porque pues sé de antemano por los trabajos que ustedes han presentado, que son muy buenos, que están aquí porque les apasiona este mundo y sin duda quieren que se integre a su proyecto de vida, ¿no? Entonces, saludarlos desde ese lugar un poco y recordarles que ustedes son los actores principales de este proceso formativo, ¿no? Ustedes son eh, quienes van escalando esa montaña de metas y sueños. Bueno, chicos, recordemos que estamos en la guía 2, ¿cierto? Segunda actividad de proyecto que se llama identificar en cada una de las escenas la intención emocional y graficar los planos de acuerdo a los conceptos del lenguaje audiovisual, etc. Ese tema de graficar e ilustrar viene siendo clave, ¿saben? Porque es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Recordemos, chicos, que la semana, pues digamos que estamos realizando la evidencia del guión técnico, ¿cierto? Que ya he calificado algunos y ha sido bien chévere. Entonces, felicitarlos por ese proceso. Y ahora pues voy a hacerles esta explicación justamente de la próxima evidencia, ¿sí? Sé que me estoy adelantando un poco con la evidencia de storyboard, pero es que siempre es un poquito largo generarla de forma correcta, entonces prefiero explicarla ahora, ya que de pronto nos queda claro el tema del guión técnico. Jessica, tienes la mano levantada, cuéntame, te escucho. Buenas noches. Sí, te escucho, Jessica. Ok. Ah, no, tranquila, tranquila. Ah, no te preocupes. Listo. Entonces, muchachos, hablando un poco de todo y tanto, quiero hacer, antes de pasar de pronto a esta evidencia del storyboard, quiero pues comentar o preguntarles si quedan dudas respecto al formato de guión técnico, muchachos. ¿Queda alguna duda? Ujú. ¿Queda alguna duda del guión técnico? Antes de continuar, bueno, para Mayra no. ¿Cómo puedo separar los planos de los ángulos de cámara? Eso se hace en el formato. O sea, aquí yo tengo como, si tú te fijas, el plano lo describo acá.
y ven de mi formato, ¿no? Y el ángulo de cámara pues lo coloco acá, o sea, lo divides en dos columnas diferentes, ¿listo? Ahora lo estoy escribiendo. Recomendarles la puntualidad, chicos. Hola, profe, una preguntita. Y dime, te escucho, Jean-Pierre. Es que hace un tiempito que esto no he podido entrar a clases, aunque he hecho las tareas viendo las grabaciones, pero estoy con ahora de Storyboard, toca seguir lo hacemos en algo o se puede en aplicación. Eso se los voy a explicar más adelante, entonces ahorita más adelantico te contesto esa pregunta, ¿vale? Ah, ok, dale, entonces, muchas gracias. Vale, Jean-Pierre. Entonces, sí, ¿cómo puedo separar los planos de los ángulos de cámara? Pues con el mismo formato tú lo separas en distintas columnas, ¿vale? Les sugiero que lo hagan en formato disposición horizontal porque pues les da como un poquito más de espacio para la tabla, ¿no? Ya como por presentación y lectura. ¿Existe otra duda al respecto de los tipos de lente? Ok, entiendo. Bueno, vamos a clarificar de pronto esas dudillas antes de continuar porque pues no puedo saltarme el debido proceso, ¿no? Entonces, esta. No me comprendió. Entonces, ahorita esta fotografía. Ok, voy a retomar este tema. Sí, es verdad. En esos casos, sí, el guión. Sí, el guión técnico habíamos mencionado que era de la evidencia anterior. Ok, ¿a qué te refieres con las ayudas visuales? Aquí. Resulta, pasa y sucede que la cámara tiene una amplitud y un ángulo que permiten, digamos que encuadrar o reducir o ampliar el encuadre, ¿cierto? En esta gráfica podemos ver que entre mayor apertura o capacidad de retención tenga el lente, mayor información en el encuadre puedo tener, ¿sí? Como lo ven acá. Entonces, aquí el fotógrafo no se ha movido, ¿cierto? El fotógrafo está tomando la fotografía en el mismo lugar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al cambiar la óptica o el lente, que es este dispositivo que está aquí, que es básicamente su funcionamiento es igual al de nuestros ojos, nos permite tener una información específica de ese encuadre. Si es de 8 milímetros a 25 milímetros, acá vemos que tiene mayor información, ¿cierto? Si el lente, a medida que se empieza a reducir ese campo de visión, como vemos aquí, entre 25 a 65, pues se empieza a fragmentar un poquito el encuadre, ¿cierto? Como si se hiciera un zoom en la imagen. Luego, en estos lentes que van de los 65 a los 100, miren lo que pasa. Como se está reduciendo el ángulo, también se está reduciendo la cantidad de información que hay en el encuadre, ¿cierto? Entonces, conforme más grande sea el número, menor información va a captar o lo va a captar de forma más concentrada o específica. En el caso de nuestros audiovisuales, ¿para qué nos sirve?
Yo sé que si este lente entre 8 y 25 nos funciona muy bien para plasmar entornos, pues de pronto yo podría hacer planos generales con esta óptica, que finalmente lo que nosotros vamos a hacer es emular a través del dibujo, la ilustración, la creación de escenarios, toda esta información, ¿listo? Ya sabemos que si yo voy a manejar personajes o personajes y escenarios, yo me puedo ir a esta óptica, ¿no? Que está entre 25 y 65. Y luego pues tenemos esta óptica que es mucho más específica para fotografía, digamos, de deportes o fotografía de paisajes o animales. Estoy hablándolo desde la fotografía, o sea que en cine resulta siendo muy común el uso de estas dos primeras ópticas y en este rango, ¿sí? Aquí los tipos de objetivos, miren, acá nos están compartiendo una información, gracias, que también es importante eso, chicos, desde, miren, toda la cantidad de lentes que existen, esto es como importante, aquí está hablando justamente de eso, de la amplitud, de cómo se deforma el lente. Entre más pequeño sea el número, más curvo es. Por eso es que se denota más información. Bueno, acá habla de la montura, si se ve la cámara pues sin el lente. Y aquí empezamos a ver las fotografías, que era lo que mencionábamos. Gracias por compartir el enlace, Ricardo. Si tiene un 35, va a tener mayor información en el encuadre que un 50 o un 80. Por eso es que es importante conocerlos. Y si hablamos de lentes más angulares, aquí vemos que pues se demuestra mucha más información de la imagen. Tengan en cuenta que aquí este fotógrafo no se ha desplazado, está tomando la fotografía desde el mismo lugar. ¿Listo? De pronto queda un poco más clara la información de las lentes. Una pregunta, si nosotros para resolver cosas que son personajes que tengo que cambiar todo esto de turnos. Bueno, voy a leer porque según la información. Bueno, ok, listo. En cuanto a las voces, chécate si de pronto familiares o amigos o inclusive personas acá en la misma ficha no pueden de pronto ayudarte con ese tema. Si no, pues tendríamos que hacer un proceso con IA para que puedas generar las voces masculinas, ¿listo? Busquemos maneras como para llevar a cabo el cortometraje, no sesgarnos por eso. Listo. Okay. Nicole puso puntos suspensivos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Respecto a este tema. Este tema es más visual que otra cosa. Es como entender que cada lente nos va a dar una sensación diferente. Noten ustedes que acá la perspectiva está súper fugada y exagerada, ¿no? Pues estos lentes tienen esa facultad y conforme se va haciendo más grande el número, miren que la perspectiva se normaliza un poco más a nuestro campo de visión. Entonces es entender eso. ¿Qué efectos psicológicos tiene? Pues veíamos, por ejemplo, en personajes que cuando están estos lentes, pues los personajes se ven más delgados, se ven distintos, ¿no? Entonces es tener en cuenta eso a nivel visual. En lo visual y con la práctica, ok. Bueno, chicos, continúo. Entonces voy a copiarles esta imagen para que lo tengan ahí de referencia. Voy a checar un momentico, estamos 22 personas en sesión, listo. Como para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí lo que iba a mostrarles es que, bueno, los lentes generalmente en fotografía son caros.
caro. Pues el equipo profesional en fotografía tiende a ser caro de por sí. Esto es una Nikon con un lente 50-250. O sea, los lentes entre más grandes sean, mayor teleobjetivo es. Entonces, son estos que vemos aquí. Estos son lentes dinámicos. Si ven que acá tiene unos numeritos en la parte superior. Estos numeritos nos están indicando los MM, que este tiene un rango de 16 a 50, lo que significa que pues nos da un gran angular hasta un lente estándar. Esto vale una cámara, por ejemplo, y esto que estas son pues económicas porque miren, esta es más profesional. Sí, es que el equipo de fotografía tiende a ser costoso, ¿no? Carol, ¿te refieres al guión técnico? No recuerdo que en la guía dijera como este tema de la extensión de las, sí, sí quise que mínimo 20 páginas. No, no hagan caso de eso. No vamos a hacer un largometraje, entonces no tiene que tener 20 páginas, lo que el formato requiera. Si requiere una página o dos, está bien. No, no, me faltó revisar ese tema y corregirlo en la guía. Generalmente las guías nos toca a nosotros hacerles algunos ajustes porque digamos que la guía no tiene en cuenta parámetros como que se va a hacer un film minuto. Entonces esas cosas bueno, que las pregunte. Listo, chicos. Entonces, lo que les iba a decir con la óptica y lo que les iba a explicar un poquito hoy es, bueno, la evidencia 1 tiene que ver con el storyboard, pero vamos a irnos un poquito más allá. ¿Todos hemos consumido este tipo de contenido alguna vez en nuestra vida? Sí, ok. Alguna vez hemos leído una tira cómica, así sea en una revista, en un periódico, ¿cierto? Y estas tiras cómicas tienen una Condorito, Tintín, bueno, existen muchas de por sí. Ya las de superhéroes o las comerciales, DC, Marvel, o si ya les gusta de pronto más el cómic independiente de Dark Horse, etc., ¿cierto? Akira, Akira. ¿Cierto? Existen diferentes, también pues desde lo asiático, que existen diferentes narraciones secuenciales. ¿Y por qué hablo de la narración secuencial? Chicos, porque ahorita vamos a tener que hacer el tema de traducir este texto con todas sus particularidades a un formato más o menos secuencial. Les cuento una historia, chicos. El tema de hacer guión técnico, muchos estudios se lo obvian. En Pixar, por ejemplo, las historias se hacen en dibujitos y van a tener paredes llenas de dibujos y van a hacer la exposición de su historia a través de dibujos, porque pues, finalmente la animación resulta siendo un producto muy visual, ¿cierto? Ya que nosotros vamos a fabricar personajes, escenarios, props, puestas de cámara, iluminación y todos esos elementos. Entonces, al ser un lenguaje tan visual, pues se utiliza mucho herramientas de narración visual para transpolarla a nuestros audiovisuales. También, sí, para presupuesto, pero digamos que también nos ayuda a aterrizar desde la mirada de producción, el guión técnico, la cuestión de qué se necesita producir y cómo delegar ese tema a los departamentos de arte. Entonces también ayuda un poquito a aterrizar la producción, porque pues hacer una película no es solo tengo una idea y vamos a ejecutarla, pues hay que tener cierto plan flexible porque ocurren imprevistos, pero hay que tener cierto plan.
Aquí vemos la siguiente tira de Mafalda. Vos sos un buen papá, y creo que sí, pero sos el más bueno de todos del mundo, de los papás del mundo. Bueno, no sé, a lo mejor hay algún otro papá más bueno que yo. Lo suponía. Y se le rompe. Estas cosas ocurren solamente en mi país. Creo que está bastante frustrada, Matilda. Vamos a analizar un poquito los elementos visuales que componen esta tira cómica. ¿Existen planos aquí en este planteamiento secuencial, chicos? ¿Tamaños de planos? Recordemos. Ahí en el guión técnico los están implementando, ¿cierto? Ay, ¿cómo así? Ninguno. El primer, ajá, en plano general, correcto. Muy bien. Plano general, el ángulo de la cámara, ¿cómo es? Vamos a hacer sus lecturas aquí. El ángulo de la cámara está en contrapicado, normal, muy bien. Es un ángulo normal. Frontal, normal, correcto. Objetividad. Aquí vemos una situación objetiva. Aquí hay un cambio de plano, pero ¿qué plano sería? Tamaño por tamaño. Ajá, gracias, Ricardo. Entonces es un plano medio con un ángulo picado. Se hace un zoom in correcto. Miren cómo se va jugando con ese tema del zoom in. Pese a que, digamos que no hay en el lenguaje secuencial del cómic y la narrativa visual, los movimientos de cámara se estipulan en la viñeta, más no se indican, porque pues este formato es final. En el caso de nosotros, este formato se vuelve una herramienta para hacer una película. Porque ahora tenemos esa visión en picado, chicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó psicológicamente con la personaje? Disculpen que estaba tomando ahorita. Es para poder ver lo que estoy haciendo también. Interés, sí, también. Dinamismo, ¿cierto? Si yo tengo toda la película narrada, bueno, tendría que ser algo que se solucione por narrativa y por demás, pues si toda la película está narrada en el mismo plano, tiene que tener un porqué. Pero fíjense que justamente aquí la visión también es un poco entender esa visión de niña, ¿no? Esa frustración de niña, ¿no? Entonces es importante entender que ahora vamos a tener que graficar o traducir gráficamente eso que planteamos en el guión técnico, disculpen. Ajá, eso es lo que siempre vamos a buscar expresar con cualquier elemento que coloquemos en nuestra composición, sin importar el que sea. Yo les traje un referente, ay, a mí me encanta este cómic, me encanta este autor que se llama Scotty Young y me encanta este porque bueno, a nivel gráfico y visual me parece muy llamativo cómo usa el cartoon, pero la historia me parece una pasada. Y aquí empezamos a denotar eh, que existe en el lenguaje secuencial y eso es lo que hace dinámico. O sea, estamos hablando de una página de cómic y entre más dinámico sea ese cambio, esos elementos de composición, es mucho más interesante el tema de leer la página. Ahora traslademos esto en una película, pues se vuelve mucho más dinámica e interesante. Aquí vamos a hablar, ¿qué lente creen que se está usando aquí? Voy a abrir mi marcador. ¿Qué lente creen que se está usando ahí?
Será un lente angular, uno normal, como para ir enlazando conceptos. En la primer viñeta hablo de esto. Sí, es un plano panorámico con un lente gran angular, correcto. Y vamos a empezar a analizar unas cositas que son importantes para hacer correctamente el storyboard. Cuál es el elemento de interés en esta imagen? El estadio. Nos queda claro que es el estadio. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están marcando una dirección aquí, bueno, estos hacen como una línea, me están llevando el punto de visión a el estadio. Entonces, primer elemento importante en la composición, perdón, el primer elemento importante es la composición. ¿Y para qué compongo? Para ayudar a ubicar y narrar. La composición es una herramienta de narración. Acá pasamos aquí a nuestra siguiente viñeta. Y aquí mostramos como esos cortes de plano, ¿no? Y estamos hablando de que resulta siendo un cómic, ¿no? Sí, después vamos a hablar un poquito más del tema de la composición y demás. Pero fíjense, otro elemento importante. Hay una cuestión en cinematografía que se llama el raccord. El raccord es la capacidad de mantener coherencia dentro de los elementos que existen en un audiovisual, o en este caso en el cómic. Si se fijan ustedes, este personaje está hacia la izquierda y este hacia la derecha. Si nos desplazamos en la hoja de cómic, vamos a notar que esos principios se mantienen. Y obviamente aquí vemos un plano un poquito más general y esto, ¿por qué funciona? Hay otro dato, chicos, la composición. Entonces aquí, digamos que la acción del personaje nos lleva aquí, esto es más directa, pero aquí hay una tensión, aquí hay una confrontación. Aquí ocurre el conflicto, ¿cierto? Y ahí empezamos a usar esos elementos para narrar historias. Bueno, aquí pasa algo bien fuerte. Este cómic es bastante violento, a pesar de que es bien fluffy sus diseños, ¿no? Y automáticamente, bueno, pues continúa la escena, continúa lo sanguinario y automáticamente estamos viendo una narración totalmente secuencial, ¿no? Que obviamente por el tipo de formato que estamos manejando, que es cómic, los diálogos son importantísimos para entender lo que pasa en la historia, pero a nivel visual nos es más que claro lo que ocurre. Este se llama I Hate Fairyland, como yo odio la tierra de las hadas. Entonces sí es como importante que empecemos a analizar, sobre todo desde el cómic. Les recomiendo mucho consumir cómic este tiempo como para realizar sus prácticas de esta evidencia, que pues va a ser bastante dibujada, ¿no? Nótense todos los cambios de planos, estos elementos pues visuales, que pues para estas transiciones, por ejemplo, se utiliza bastante el tema pues ya en el audiovisual, ¿no? Como tal. Les recomiendo que lo chequen. Es más interesante pues el tema de la gráfica, la narración, la composición, etc, etc. ¿Listo? Ok, gracias por la recomendación, Ricardo. Listo. Eso por un lado. Entonces ya hablamos de que esto que vamos a hacer va a ser traducir nuestra historia, nuestro guión técnico con todos estos desarrollos visuales y audiovisuales en el tema eh, de la narración visual, ¿no? De la composición y demás.
Listo. Ahora sí nos vamos a ver que nos está solicitando como tal la evidencia. Ay, aquí es importante que ingresen al espacio de envío de la evidencia porque acá hay un anexo, ¿listo? Que es un formato que nos envían ahí. Y la evidencia como tal dice lo siguiente: teniendo en cuenta el material de estudio, prestas atención a la elaboración de los bocetos de historia, tomando como referencia el desarrollo del guión técnico, el cual debe plasmar gráficamente lo que se busca sería el storyboard. Ojo aquí el título: diseñar el boceto. Boceto de storyboard. ¿Qué es un boceto, chicos? ¿Cómo definimos un boceto? Sí, un dibujo, pero yo puedo decir que mi dibujo está acabado. Entonces, ¿por qué catalogo un boceto a un dibujo acabado? Un borrador, una idea, algo esquemático, ¿cierto? Preliminar. Preliminar. No es el producto acabado con la línea, con color, con sombras súper definidas. Para nada lo es. ¿Listo? Exacto. Uno siempre boceta estructuras antes que pues realizar el proceso ya de acabado final. Aquí dice que pues hay que tener en cuenta los movimientos de cámara del personaje, escenarios, movimientos de cámara, Bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. El formato que nos me envía la guía de aprendizaje es este. Como les digo, lo descargan aquí. Y la idea es que ustedes se enfoquen mucho en la viñeta, ¿no? En lo que van a graficar. Acá yo les traje un ejemplo de lo que yo estoy realizando. Entonces vamos a ver. Bajar. Este es el boceto, ¿cierto? Este es el boceto. Y esto para mí ya viene siendo un poquito más acabado. ¿Se nota la diferencia entre el uno y el otro? Sí, es como claro, esto es un boceto. Porque la calidad importa. ¿Y por qué no lo hacemos de una vez acabado, profe? Porque muy seguramente vamos a tener que hacer ajustes respecto al plano, respecto a la composición, y si yo me gasto en esta nomás, no sé, 3 horas y la desecho, no me es práctico en producción, ¿cierto? No es para nada práctico. Entonces siempre se hacen bocetos o sketches de lo que se va a realizar y luego sí se realiza un proceso más detallado de esos elementos que quiero yo representar en mi escena. ¿Listo? Es para entender las calidades porque a veces nos confundimos en ese tema. Y en animación hay que aprender a administrar la energía y el trabajo. No siempre vamos a hacer o sea, no siempre en fases preliminares se va a hacer los dibujos con hiperacabados porque no funciona así. ¿Listo? Y pues evidentemente sí vamos a tener que dibujar. Pregunto, ¿alguno de ustedes aquí presentes han manejado alguna herramienta 3D antes? ¿Pronto algún programa 3D lo maneja? ¿Lo conoce? Yo probé. Listo, ok. Si ustedes van a trabajarlo de manera análoga, pues a mano, ¿qué pueden hacer? Tomen fotografías de cajitas, por ejemplo, y ahí ya tienen la referencia para hacer estos planos. ¿Por qué lo menciono? Yo, por ejemplo, estoy utilizando para este proceso un best mesh. Ok, no pasa nada. Mira, yo estoy utilizando este best mesh como referencia para hacer la ilustración de mi storyboard, ya como el producto acabado, ¿no? Entonces aquí vemos que el computador, pero estos son elementos como cubos pues y los deformo un poquito. Si ustedes de pronto no cuentan con la experticia del 3D, váyanse a la fotografía. Por ejemplo, o cojan legos o piezas de dominó, ubíquenlas en la perspectiva que más o menos tengan, tomen la fotografía y dibujen encima.
¿Por qué les menciono estas herramientas, muchachos? Porque es que aprender perspectiva de cero necesita mucho tiempo. Y puede que lo dominemos, ¿cierto? Pero agiliza también el trabajo. En este tema de la digitalización, no importa el procedimiento, más allá que el resultado sea visualmente atractivo y comunique correctamente. ¿Listo? Entonces, para tenerlos en cuenta. Hay programas sencillos como Sketchpad, pero digamos que lo menciono como formas de hacer las cosas. Digamos, como tenemos bastante tiempito para profundizar el tema del storyboard, que es necesita un poquito más de trabajo, pues podemos ir haciendo esos ejercicios de la fotografía y demás, que me parece como bien interesante. ¿Listo? El caso es que sí, vamos a tener que dibujar, bien sea el método que utilicen, que, ay, no voy a hacer un blocking o una escena en cuadritos, en cajitas, desde la fotografía o desde el 3D, pues vamos a tener que reinterpretar por medio del dibujo, como les acabo de mostrar el ejemplo, ¿listo? John nos dice, ¿podemos usar referencias de lugares, escenarios, fondos para hacer más fácil estructurar el boceto? Claro que sí, exacto. Si comunica bien esos elementos, no, yo no me voy a poner acá a decirles, es que tienen que dibujar todo de cero, porque el tema es que ustedes están estudiando para ser generalistas en animación, ¿verdad? Y yo no les puedo exigir a ustedes que a esta fase inicial se vuelvan expertos en hacer perspectiva y todos estos elementos pues, del dibujo tradicional. Entonces, chicos, si manejan herramientas digitales, perfecto, ¿sí? Yo estoy organizando mi tiempo. Yo creo que ahorita en julio les estaré enviando la invitación para una profundización en software, pues para que vayan como complementando su formación. Pero en este momento no es necesario que ustedes sepan manejar un programa como tal. ¿Listo? Exacto. Eso se llaman los thumbnails, que son importantísimos. Los thumbnails son miniaturas, miren, esto. Miren cómo, es que a mí me encanta cuando tengo el proceso, hasta me quedó la sombra pues del teléfono porque tomé la foto. Miren mi boceto, chicos. ¿Sí? Súper esquemático, las líneas están peludas, no importa, porque esto después le hago un proceso de depuración para que pase un poquito a esto, y pues ya con un poquito más de trabajo pase a esto, y pues si quiero seguir evolucionando esto lo sigo haciendo, ¿sí? Pero para fines, yo creo que entre este nivel y este nivel está correcto, ¿listo? Ahora bien, creo que nos alcanza para hacer una breve práctica, ¿listo? Les voy a recomendar, porque de todas formas hay que estar realizando el proceso ¿qué se llama? El proceso de practicar el dibujo. Entonces les voy a recomendar algunas páginas para hacerlo, ¿listo? La primera de ellas es Line of Action. La otra que les voy a Sketch Daily. Estas dos páginas tienen una funcionalidad diferente, muy similar, disculpen. Lo que pueden hacer ustedes, y miren acá también hay escenarios, environments, es generar una sesión tipo clase, voy a poner 60 segundos, en la que ustedes van a elegir si quieren bocetar arquitectura, mixto, interiores, exteriores, lo que sea. Acá seleccionan el tiempo de duración. Les recomiendo que para entrenar su ojo trabajen poco tiempo, porque lo que buscamos cuando aprendemos a los fundamentos del arte es justamente realizar un entendimiento de la estructura y el ordenamiento de los elementos, más allá de pronto del tema de los detalles, que es lo que solemos fallar como a veces cuando iniciamos estos procesos. Le voy a dar Start.
Y pues aquí lo que nos va a mostrar es una imagen que cada 60 segundos puse va a cambiar. Entonces estos son modos práctica para dibujo, ¿listo? Recuerden, la página se llama Light of Action. Voy a volverme, porque esto también tiene, si ustedes se suscriben, ustedes van a tener aquí, creo que sacó algunos beneficios, pues depende de la suscripción. Por ejemplo, miren, es generalmente para modelos. Yo tengo el mismo personaje haciendo diferentes poses y tengo personajes haciendo cualquier tipo de acciones, ¿cierto? Acá, por ejemplo, si ustedes quieren postear sus dibujos, lo pueden hacer, integrarse a esa comunidad. Creo que esto también tiene un modo class. Voy a poner core. Aquí está. El modo clase, ustedes eligen el tiempo y es lo que les va a hacer es como van a ser 10 poses de 30 segundos, 5 poses de 1 minuto, 2 poses de 5 minutos y de 10. Entonces, esta es una. La siguiente que es muy similar, que es Sketch Daily. Funciona igual, pero esta digamos que tiene partes del cuerpo, vegetación. Ustedes también pueden cargar sus fotografías y las pueden volver modo clase aquí. Vamos a darle todos los géneros, vestimenta, vestidos, pose todas, pistas todas, tiempos. Entonces lo mismo, ustedes acá van a ver diferentes personajes, unos van a tener disfraces, otros no, acá pueden mandar la fotografía, ¿cierto? Entonces, estas son dos páginas que les recomiendo muchísimo. Y la tercera es más de referenciación. Anoten los nombres para que los tengan ahí a la mano. Character Design Reference es una página bastante buena porque acá nos muestran artistas, voces, portafolios, arte de películas. Vamos a ver, por ejemplo, este. Nos muestran lo del arte conceptual, los bocetos, acuarelas, ¿cierto? Entonces es una buena forma de aprender también. Entonces para que la chequen ahí a tiempo. Y vamos a dibujar un poquito, chicos, ¿listo? Yo creo que nos vamos con esta que ya arrancó. Con esta que voy a irme en modo estándar. Voy a poner 60 segundos. Y voy a tratar de organizar mi pantalla para que, bueno, hagamos algo. Yo les pongo ahí la imagen y ya tienen listo lápiz y papel, ¿cierto? Pues para que ahí dibujemos un ratico antes de que se acabe la sesión. Estoy acá configurando mi lienzo. Voy a dibujar digital. ¿Ustedes ya tienen listo? Lápiz y papel para dibujar, como les había indicado. Gracias, Ricardo. Entonces voy a darle start. Permítanme, también como un tris porque la tarea tampoco lejos. Listo. Entonces vamos a hacer un poquito de práctica. Recuerden, procuren dibujar la estructura, luego ya arrancamos, ¿vale? Comenzamos. Listo. A dibujar se dijo. Entonces procuren solucionar estructuras. Y luego ahí compartimos pues nuestros resultados. A ver cómo nos fue. La estructura es vital. Si ustedes dominan estructuras, pueden dibujar lo que sea. Animales, criaturas, lo que sea. Pero hay que aprender a dominar el tema de la estructura.
que generalmente es lo que nos falla mucho. Ay, no alcancé. Ya casi se para. Se cambia la imagen y no termina el dibujo. Eso suele pasar mucho. Si lo acabaron, ahorita mostramos, pero yo no alcancé. Ahorita les muestro cómo hice el proceso yo. Lastimosamente a veces no me queda tanto tiempo para hacer esto que me encanta. Me encanta el tema de ilustrar. Sí, ya sabemos que la IA lo hace, pero los fundamentos del arte son vitales para entender. Si van a usar IA, pues sí, pero sí entender cómo trabajar con la IA de forma correcta, porque la IA no sabe principios de arte. Entonces, sí. Y ahí poco a poco, pues van soltando la mano. Generalmente uno es como, no, me cansé. Pero pues es porque estamos calentando. Vamos, 3 dibujos. No sé cuánto habían dibujado hoy. Yo no había dibujado hoy. Listo para la profe. Se van a dar cuenta que conforme avancen en sus ilustraciones, en sus dibujos, van a dibujar más suelto. Porque pasa como cuando hacemos deporte, ¿no? Que cuando calentamos tenemos mejor rendimiento. Ay, este tampoco alcancé. Si el tema del dibujo es practiquen. No hay otra manera de aprender a ilustrar, a dibujar. Se dice que para volverse bueno en algo se necesitan 21.000 horas practicando. Entonces, ¿cuántas horas vamos, chicos? Ahorita no los estoy viendo, se están escribiendo, espero estén practicando. Y el último, y ya miramos cómo nos fue. Esto está retador. Un poco retador. Porque la posición está compleja de entender. No, tampoco alcancé a terminarla. Listo, chicos. ¿Cómo les fue? Ya los leo. No alcanzo, sí, yo sé. Sí, claro, si tienen la posibilidad de digital, digital. Si no, pues sí, este es un examen de dibujo. Ah, no, mentiras. Les voy a mostrar. A uno le dice la cabeza, al otro le dice la pierna y a otro le dice la mano.
pero no, Ok. no terminé ninguno completo. Este es el primero, yo tampoco tengo ninguno completo. Este es el segundo, me faltó la cabeza acá. Este es el tercero. Este ya me rindió un poquito más. El cuarto. Sí. Y este es el último que estaba un poco difícil, me costó esa pose. Sí, a mí también, pero no pasa nada. Yo creo que para poder avanzar en esto toca soltar un poco la vaina de equivocarnos. No importa si nos equivocamos, pues no nos va a salir bien así como de buenas a primeras. Bueno, voy a hacer una explicación de unos términos que ya despacito es más sencillo entenderlo y me voy a guiar por esta pose. ¿Listo? Voy a hacer esto un poquito más pequeñito acá, listo. Entonces, chicos, lo primero es encajar. Bueno, no, de hecho me toca pasar esto para acá. Ya les comparto otra vez pantalla. Lo primero que hay que hacer es encajar todo, porque nos va a pasar eso, ¿sí? Que, ay, se nos quedó por fuera la cabeza, los pies, etc., etc. Entonces, sí, yo ya les había mencionado que no se tensionen ahorita por el tema de si es análogo digital. Es, voy a compartirles, ay, voy a compartirles pantalla un momento. La otra pantallita como para que vean lo que les va a explicar y ya con eso cerramos la clase. ¿Están visualizando mi informe? Dibujar es divertido, así nos quede chistoso. Entonces, chicos, lo primero que se hace es proporcionar, ¿sí? O sea, ¿cómo así proporcionar? Yo voy a determinar como si tomara de forma imaginaria un plástico, no sé cómo más explicarlo, un plástico y envolviera todo el elemento, ¿sí? O el personaje. Pues más o menos a mí, es hacia arriba, ¿sí? Más o menos a mí me da esta forma. O sea, más o menos aquí ya puedo yo proporcionar, viene estando la cabeza, más o menos por aquí viene estando pues la línea de la cadera, por aquí viene estando la rodilla, aquí viene estando la otra rodilla, el pie, y esta pierna tiene como esta línea, entonces viene aquí y el pie viene así. Entonces aquí ya me estoy cerciorando de que de pronto no me queden algunos elementos fuera de. ¿Qué les recomiendo, chicos? Primero se hace la práctica rápida, ¿no? La rápida que estamos haciendo ahorita. Ya después empiezo yo a estudiar. Y estudiar requiere ya empezar a integrar un poco más de detalles. Aquí vendría estando la clavícula, que me resulta buena de referencia. Y aquí ya hacen, no sé, varias poses, unas quizás 10 poses, con este ejercicio de mire rápido. Y ya después ustedes empiezan a detallar. Ya tengo mi ojo un poquito más entrenado. Este brazo está en escorzo, entonces obviamente va a ser un poco difícil hallarle la proporción si yo no tengo un referente. La caña. Meter a alguien aquí, listo. Y no me estanco en un solo lugar. Voy a ir graficando otros los zonas del cuerpo, de la rodilla, la pierna,
Esto es un bocito. Mm, También como para clarificar. Esto es un bocito. No me estoy deteniendo tanto como en el tema de, aquí se le nota un poquito como el glúteo. Por ende, esto va un poco más así. Esto vamos a elevar. Entonces, como es un boceto, pues no me estoy deteniendo tanto en algunos detalles, sino estoy trabajando en la estructura y en las formas generales. Pero ahorita sí me doy esa licencia. Antes no, porque estaba calentando mi ojo, mi mano y mi capacidad de dibujar. Y ya, teniendo, bueno, lo primero es encajar. Diría yo lo segundo es dividir las proporciones. Y lo tercero es ya empezar a dar formas o separar las formas del cuerpo. ¿Listo? Vemos aquí, hubo un desfase en esta zona, me quedó muy delgada porque no hice la caja torácica. Las estructuras, entonces, la caja torácica viene estando acá al centro, que significa que aquí viene ya 6. Y esto ya me da un referente de que aquí nace el brazo y que esta línea va un poquito más hacia acá. Y ahí ya puedo ir puliendo mi boceto, mi ilustración, ¿listo? Pero es como consejitos que les doy. Primero encajen y luego proporcionen. Sí, es mejor empezar desde la alineación también. Yo empiezo de la cabeza, por eso es que de pronto nos centramos en nuestro elemento y no dibujamos todo. Yo muchas veces ni sé cómo empezar, nomás hago un círculo por la cabeza y de alguna manera me sale lo demás. Ah, ok, esto también es fácil. Sí, digamos que cuando ya tenemos más familiaridad con el dibujo, pues se hace de X o Y manera, ¿listo? Y ya, muchachos, eso era lo que les quería, pues como tal, socializar, porque esta partecita sí viene siendo muy ilustrativa. Ahora con los escenarios, muchachos, con los escenarios, por ejemplo, también les recomiendo que boceten. Yo siempre hago mi frame aquí. Aquí dice, las piernas se quedaron más grandes. Sí, un poquito, pero ahí va. Eso se ve después. Primero solucionen y ya después comprenden y luego corrigen. Ejemplo, voy a volverme acá al clase. Yo generalmente también, y a veces empiezo con esta sección de, no la de personajes como tal, sino este tiene una más sencilla todavía, que es la de, aquí están este es más sencillo todavía, entonces aquí les van a aparecer elementos como estos, entonces aquí muy rápidamente ubicar rápido los elementos, ya de pronto pulir un poquito más las sombras y demás. Acá yo estoy preocupándome por distancias, por proporciones. Y hay una sombra, no alcancé más, vamos a hacer el otro friend. Ahí están viendo cómo dibujo yo rápido, utilizo algunos elementos como guía. Aquí hay otra, parece una ciruela. Aquí hay unos duraznos. Aquí hay una canasta. No, si ven, yo tampoco alcanzo. Otros elementos. Y pues eso también, como es algo más sencillo, de pronto practicando desde este lugar no se sienten tan frustrados.
si no están acostumbrados a hacer estas prácticas. Voy a sintetizarlo en cuadrado y luego ya después, si me da el tiempo. Acá también es chévere porque pueden practicar la cuestión de la oposición y el tema de tema de las proporciones y de la iluminación también. Entonces, también se vuelve práctico en ese sentido. La figura humana es de lo más complejo de ilustrar, de hecho. Entonces, si no les sale, no se frustren por ahí, porque es que para dibujar bien figura humana, pues hay que saber un poquito de muchas cosas. Entonces, si quieren devolverse a lo básico, pues no pasa nada. Y ya, muchachos, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Un poquito mejor. Y nada. Entonces, la figura humana en anatomía siempre va a ser difícil de representar si no dominamos estas figuras básicas, ¿no? Que son como los cimientos. Porque yo podría decir, por ejemplo, que con métodos de dibujo, como por ejemplo el de Andrew Loomis, que un rostro yo lo puedo sintetizar en esto, ¿no? Que el cuello pues viene siendo también cilindro, ¿cierto? Y las articulaciones son esferas, y el tema de los brazos también son cilindros, ¿cierto? Pero si yo no entiendo esto, pues no va a poder hacer formas más complejas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, nada, muchachos, a practicar. Y recuerden, trabajen en su guión técnico rápido para que pasen a esta parte que es un poquito más, más práctica y más visual, ¿sí? No tan textual como han sido las evidencias hasta el momento. Y recuerden las páginas que les socialicé, Sketch Daily, Line of Action y la página de Character Design Reference. ¿Alguna duda o comentario? Ok. Y acostúmbrense, chicos, a que es importante practicar y traer, digamos que para la sesión, hojitas, papel, porque pues seguramente vamos a hacer estos ejercicios como más seguido. Gracias, Ricardo, por dinamizar hoy. Me parece súper chévere que haya ese rol porque ayuda bastante a organizar. El número de viñetas, el que necesite tu historia para estar bien narrada. ¿Listo? El que necesite tu historia para estar bien narrada. Que pueden ser 5, pueden ser 10, las que se soliciten. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no es más, chicos, excelente semana, buena energía para ustedes y nos estamos viendo. Feliz noche para todos, hasta luego. Tenga buena noche, profesor. Vale.